Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y hoy estamos aquí en el cuarto programa de Godzilla. You can buy yourself flowers, write your name in the sand, talk to yourself for hours, say things I don't understand. Y bueno, creo que hoy es un día bastante especial para hablar de una gran problemática social que hay, que por desgracia cada vez está cobrando más importancia y cada vez va en aumento. Son problemas como son los abusos sexuales, los maltratos tanto psicológicos como físicos. Y hoy tengo el honor, el placer y el orgullo de tener por aquí a Lucía para hablar de ello un poquito conmigo. Hola Lucía, ¿qué tal estás? Hola, buenas Mu- tardes, noches. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias a ti. Te voy a robar un poquitín de tiempo. Eh, bueno, yo sé una situación tuya que ha pasado en la que tú fuiste víctima de malos tratos, ¿verdad? Bueno, sí, yo al igual que casi todas las mujeres que conozco, por desgracia, para mí decir esto es una afirmación muy triste. Pues hemos sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, verbal eh, hacia nosotras y bueno, es un tipo de maltrato, ¿no? Machista. Como tú has dicho, por desgracia. Eh, bueno, te quería empezar preguntando un poquito. Eh, me resulta muy heavy llegar y preguntarte cómo fue, porque no creo que sea una pregunta de recibo, pero sí que me gustaría, bueno, de alguna manera, pasando muy por encima, contar un poco cómo se desarrolló desde tu punto de vista la historia. ¿Estabas en una relación en ese momento, imagino? ¿O...? Sí, yo he de decir que en mi caso personal, que luego pues explicaré un poco pues las bases que yo tenía, ¿no? En los momentos en los que esto me pasó, las bases de valores, las bases en cuanto a límites que yo he podido poner a mis parejas, porque me parece que todo esto tiene un origen que me ha llevado tiempo a analizar y entender, pero que ahora, gracias a Dios, tengo analizado y entendido. No solo me ha pasado con una pareja, o sea, el tema de sufrir cierto tipo de maltrato me ha pasado con más de una pareja. De hecho, desde que empecé a tener relaciones serias, a lo mejor no tanto en la primera, pero sí en las de después, que para mí ya era como algo pues eso, más serio, no más fundamental en mi vida. Eh, digamos que iba a decir la palabra apegarme a ello, pero no creo que sea correcta. Me enganché mucho a esos apoyos, a mis parejas, y en los momentos en los que empezaron a ver cosas o empezó a ver cosas que no eran justas para mí ni para el tratamiento de ningún otro ser humano, mujer, hombre, pareja, amigo, yo me quedé ahí. Entonces, me gustaría más bien abordarlo pues, desde el punto de vista de lo que le hace a una mujer, en este caso, ¿no? Quedarse Ujú. ante una conducta irrespetuosa, una conducta injusta, una conducta que te acaba quitando, pues al principio la autoestima, que ya es un problema gordo, y después te puede llegar a quitar la dignidad. Me llama la atención de lo que has comentado, que de alguna manera como que sonaba a cierto autoinculpamiento a la hora de, cuando has mencionado lo de establecer límites y tal. ¿No piensas que es más bien a lo mejor un problema tanto social, un problema de educación que hay, por desgracia, a día de hoy? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. He leído, no me acuerdo ahora mismo el nombre del autor de este libro, porque es inglés, luego si quieres te lo busco al final de la entrevista y lo Ujú. dejas en un enlace o tal, Perfecto. pero el libro se llama Los 6 pilares de la autoestima, ¿vale? Ujú. Es muy interesante. Y aquí se explica un poco la autoinculpación que yo, o que tú me has dicho, ¿no? Como que me estoy echando un poco, estoy barriendo un poco hacia mi parte, ¿no? Ujú.
de responsabilización. Vale, bueno, pues este libro empieza como explicando el primer pilar, te dice que para construir una buena autoestima hay como 6 pasos, ¿vale? Pero para mí los fundamentales y los que me gustaría mencionar, sobre todo, son los 4 primeros. El primero es hacerte la pregunta de qué está mal en tu vida, ¿no? Es una pregunta muy genérica que se puede hacer cualquiera, pero que normalmente cuando estamos en una relación que ya consideramos estable, no nos la hacemos porque tampoco la consideramos necesaria, ¿no? Es un pilar, no se va a romper, es una base de tu vida, ¿no? Entonces, me parece muy importante darle la importancia de existir la posibilidad de la duda de que eso deje de ser un pilar, es decir, una relación de ningún tipo, ni de pareja, ni de amigo, ni con tu familia son más complejas, ¿no? Porque la relación familiar suele ser bastante, te enlaza bastante más, no es fácil salir de una familia. Pero las relaciones de pareja y amigos sí que pueden ir y volver. Y ya desde pequeñitos siempre nos han educado a cuando tú encuentres una pareja, también especialmente a las niñas, cuando encuentres a tu príncipe, cuando encuentres a esa persona, no la vas a soltar y vais a durar toda la vida, ¿no? Entonces, aunque sepamos que se puede a día de hoy romper, las parejas se pueden divorciar y demás, hay una creencia muy profunda desde pequeñitos que nos ha metido que nos dice ojalá no, qué miedo, y si me pasa a mí, qué horror, ¿no? Entonces, para empezar un poco a abordar este tema, el hacerte la pregunta de qué cambiaría yo en mi vida, en este caso en un ámbito de pareja, ¿no? Habría que empezar por ahí. La siguiente columna de la que habla, y ahora entenderemos la relación que tiene todo esto, es la de la autoaceptación. Es decir, ¿qué puedo cambiar yo? Para cambiar cosas, creo que no es empezar a lo mejor por señalar al otro, sino empezar a preguntarnos cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Como ahí coger esa pequeña parte de responsabilidad de decir, qué me afecta a mí? ¿Qué hay en mí mal? ¿Qué sentimiento, qué emoción tengo desagradable para yo querer hacer el cambio que me he planteado al principio? ¿No? Para eso tienes que conectar un poco como con tu niño pequeño, con tus necesidades más profundas de seguridad, de apego, de amor, de ser querido, que lo tiene todo ser humano. Entonces, cuando llegamos a esa parte de autoaceptación, de hacernos conscientes qué tenemos ahí, qué invade, qué nos invade, qué tristeza tenemos que no nos deja avanzar, tenemos que pasar a la tercera y más determinante fase o pilar, que es la responsabilidad. Es decir, está muy bien el saber lo que necesitamos y el saber entendernos y perdonarnos por ello y aceptarnos como tal. Pero también hay que coger una parte que es la responsabilización, ¿no? Hay que ver qué herramientas tenemos para poder cambiar eso desde nuestro punto de vista. Muchas veces esas herramientas pasan por dejar a la persona, alejarnos de ella, darnos tiempo, pararnos a analizar, pararnos a hablar, pero no nos podemos quedar en una esquina señalando el problema, señalando a esta persona, quejándonos de todo. Yo lo he hecho, esto en mis relaciones, yo estoy hablando de la experiencia personal, de lo que sé que no se debe hacer, pero yo también lo hice, yo también señalé, yo también culpé y me quedé en una esquina diciendo, ¿por qué no me quieres? No lo entiendo. Si yo no hice nada para que tú me hagas esto o para que me traiciones, ¿no? Por eso me autoinculpaba. Este es como es la explicación a esa pregunta. Claro, pero a mí todo esto me viene una pregunta. Tú desde el momento cero que comienza a ver esas actitudes, esas acciones por parte de la pareja, ¿tú las identificas como incorrectas, como malos tratos? ¿O piensas, o lo has visto a posteriori, en plan de, oye, pues esto que me decía también a lo mejor hace X años o X meses o X días, hostia, es que esto también era, solo que en ese momento no lo identificaba como tal? Pues mira, en mi caso y en la gran mayoría de casos que acaban degenerando en algún tipo de violencia machista, suele darse el caso de que la persona que la ejerce, en este caso el hombre, esto es verdad que puede ocurrir en las relaciones en ambos sentidos, ¿vale? Pero hablando en este determinado caso del hombre, suele ser un perfil un tanto narcisista. Es decir, son personas que en un enamoramiento no actúan como tú. Y esto lo voy a explicar. Tú desde fuera, si yo te hablo de algo, un acto o una acción injusta hacia mí,
lo puedes juzgar sin la neblina, sin la venda del enamoramiento de las primeras fases. Una persona que está enamorada por un proceso de apego normal, que desea amor, dar amor, recibir amor, eso es lo que se quiere al principio en una relación normal, ni busca motivos para no querer a la otra persona y muchas veces no los ve. ¿Qué pasa? Normalmente estas personas que son de carácter narcisista, que también tienen una autoestima bastante bajita, suelen ser personas muy inseguras de sí mismas, suelen ser personas que tienen diferentes caras, que ante ti se comportan a lo mejor de una manera y en sociedad son completamente de otra. Al principio contigo es cuento de hadas máximo, ¿no? Esta historia pues, es la que hemos oído todas cada vez que hemos tenido una charla de violencia de género o tal, pero es la realidad. Es una persona impecable a la que no le puedes decir nada, con la que estás ilusionada hasta el infinito de más allá. Y normalmente son bastante listas como para, cuando empieza el proceso de manipulación psicológica, saber dar una de cal y una de arena. En mi caso se ha jugado con diferentes parámetros para dar una de cal y una de arena. Cada relación tiene los suyos, es decir, está, pues en mi caso era, por ejemplo, los intervalos en los que nos veíamos, ¿no? Lo que nos presionaba mucho a la hora de a lo mejor tener una discusión por algo que había generado él aposta, y con estas cosas pues suelen ser cosas inventadas, cosas que van a generar una inseguridad en ti, un intento de generarte celos. En mi caso pues se usaba un poco el decir no tenemos tiempo para estar discutiendo, de verdad el poco tiempo que tenemos para vernos lo vamos a emplear en hablar de todo esto, de verdad vas a fastidiar este único momento que estamos teniendo en el pleno enamoramiento por tu inseguridad, por tus celos, para abordar un problema que ha generado él. Entonces, digamos que ese fue mi caso específico, pero en otras relaciones yo he visto muchos tipos de manipulación, ya sea porque trabajan juntos y te corto comunicación en el trabajo, en plan no te dirijo la palabra, hoy no te paso a buscar, hoy voy a hablar mucho más con la cajera que tengo al lado que contigo, a ver si tienes algún tipo de reacción. Bueno, infinitos casos. Que esto me lo he inventado, ¿no? Pero no, son así. Sí que, por desgracia Entonces, se ve mucho normalmente Perdón. no creo que se identifique. No creo que se identifique un momento en el que tú digas, buf, esto es una red flag, ¿no? Una bandera roja. A lo mejor, o si lo identificas, igual te lo hueles, ¿no? Es como, es una sensación cuando estás enamorada y algo de eso pasa, una cosa muy rara pasa, de que tú te sientes insegura o te sientes tal. Dices, ¿por qué? Si yo lo último que haría en este mundo sería crearte este sentimiento a ti. En plan, tengo ganas de crearte como justo lo contrario. ¿De dónde me viene a mí esto? Pero normalmente, como estás enamorada, intentas decir, él es así, no todas las personas son como nosotros. Pues eso, cada uno tiene como su propia psicología, su propia forma de ver el mundo, pero sí que es verdad que hay una variable que a lo mejor tú te sientes insegura, porque todo el mundo se puede sentir inseguro en un determinado momento, pero yo soy una persona que hablo mucho las cosas, intento ser muy comunicativa con mis parejas y con mis amigos, con todos mis círculos en general. Yo lo comunico, si tú se lo explicas, hay diferencia entre una persona narcisista que te está manipulando, que normalmente le resta valor a lo que tú estás explicando, intenta como decir aquí no ha pasado nada, esto son imaginaciones tuyas, háztelo mirar. Y una persona que intenta acercarse a tu visión, que es ¿por qué? ¿Qué he podido hacer para que te sientas así? ¿En qué momento te has sentido así? Oye, lo siento si esto te ha molestado. Y normalmente además te da una muestra de apoyo mayor, una muestra de cariño mayor, se acerca a ti y te dice, no te preocupes que en mis brazos, conmigo, esto va a ser lo más seguro del mundo. Pero la primera reacción narcisista, como normalmente carecen de empatía, no entienden la relación de la misma forma que una persona normal, con una psicología normal, no empatizan en ese primer momento. Quizás sí después, si son un poquito más espabilados, porque saben que por sociedad y por convención social eso se tiene que hacer. Una persona está mal, es tu novia, la consuelas. Pero de primeras hay una reacción muy fría. Hay una reacción de extrañeza, de decir, Sí. pues tú sabrás por qué te sientes así. Pero bueno, si te sientes así, ven que yo te ayudo, ¿sabes? Es como diferente, es como echarte el bolo a ti.
Sí, como eso, como siempre culpar en este caso a ti, culparte de incluso tus propios sentimientos negativos que te llegaba a generar la otra persona, ¿no? Por su Sí, comportamiento, etcétera. sí, sí. Em, Bueno, en mi caso es que eran cosas inventadas, eran historias inventadas, creadas por él para ver mi reacción. Encima con gente que es del círculo suyo y mío. sí. Sí, sí, para, pues eso, como supongo que sería, pues a ver cómo le sienta, si ve que con esta persona que está en su ambiente, Ujú. yo he podido tener esto, he podido tener esto otro. Sí, como de alguna manera el hacerte todo el rato el vivir pensando, oye, que me vas a perder, mira, fija, ¿no? De alguna manera para tener ese, lo que tú comentas, ese narcisismo, ese... Es hacerte creer la sensación, o sea, crearte la sensación de que tú eres una persona sustituible. Claro, es que, Eso es lo que siente la mujer. Es cuando empieza la inseguridad, el que tu pareja te haga sentir miedo. Miedo de que te puede abandonar. llegó a haber situaciones a lo mejor más, ¿cómo decirlo? A lo mejor a lo que estamos más habituados a escuchar, tipo comentarios de dónde vas así vestida, o no llegó a ese punto. Sí, el maquillaje. ¿Para qué te maquillas si tú estás mucho más guapa al natural? Pues me maquillo En porque mi quiero, ¿no, Rey? cumpleaños, de hecho, fue. En tu cumpleaños, buen regalo, oye, qué Yo, bien. sí, sí. Yo, que recuerde, ha sido ese comentario. La época del principio fue cuando más me cantaban a mí un poco las cosas, ¿no? Lo he Ujú. hablado muchas veces con mis amigas y es como lo que dices tú, ¿no? Lo típico. Por desgracia, Y es que claro, es típico, por desgracia. ha salido lo típico y claro, a mí es como que eso me extrañó mucho decir, y a ti, como qué más te da, ¿no? Yo es verdad que muchas veces voy sin maquillar, porque me da la gana, pero es que no voy a Ujú. decir ni por pereza, porque tampoco me da pereza maquillarme, porque quiero, porque me da la gana. O sea, es que ni siquiera se encuentra una razón a por qué voy de una forma o de otra. Y por la sencilla razón de que no tienes que dar explicaciones a nadie más que a ti misma. ¿Por qué te echas espuma en el pelo? No sé. ¿Por qué te lo has alisado hoy? Pues no Ya. sé. Mm. Sí, es un poco la misma. Pues igual que tú no le preguntas que por qué se afeita, por qué se deja de afeitar o por qué no, yo qué sé, ¿sabes? Em, claro, te quería hacer una pregunta, lo que no sé si a lo mejor, porque como me has dicho que tampoco hay un momento claro en el que tú digas aquí empieza la situación, te quería preguntar si identificas algún sentimiento en el que tú pasas de repente de está todo yendo bien, de repente, ok, soy consciente de que estoy en una situación en la que no quiero estar, en una situación eso de maltrato, de tal, y cuál era cuál es el sentimiento que te genera, qué sentimiento tienes en ese momento, pero no sé si se puede responder esta pregunta o si no, por lo que me has comentado antes. Pero bueno, si se puede, yo la lanzo. Vale, pues creo que sí que hay momentos en lo mejor en los que se puede ver. Yo, para mí fue complicado porque en el momento en el que yo estaba sufriendo esa relación, tenía otros problemas en mi vida. Es verdad que se juntó también con la pandemia, que fue un problema universal para todo el Ujú. mundo. Eh, pero bueno, aparte de eso, problemas familiares, problemas laborales, problemas estudiantiles. Jolín. Se me juntó todo un poco, ¿no? Justo ahí en ese momento. Entonces, digamos que eso a él le vino de perlas, porque no hay nada mejor para darte valor a ti mismo Ujú. que ver a la persona a la que le quieres quitar la autoestima porque tú te sientes como te sientes, echa un trapo Ya, por todo lo que le ha caído en la vida, ¿no? Eso es un momento para decir, toma mi mano y reconóceme como salvador de tu vida. claro. Entonces, él en ese momento para mí se coronó como salvador en un momento en el que él mismo se había tirado. O sea, él mismo se había tirado. Él estuvo durante más de un año creando mentiras, inventando Mm, mentiras y bueno, y siendo infiel. mm, Realmente a mí yo me enteré de una forma que tengo que reconocer como tóxica, que fue, le miré el móvil, o sea, directamente, pasé ujú. muchísimos meses de ansiedad, bueno, los meses de ansiedad de la pandemia de todo el mundo, lo pasé fatal y dije, no aguanto más. Y se estaba dando una ducha y sí, miré los mensajes y yo reconozco que eso está fatal, fatal, o sea, no es algo que quepa en mi mente, ¿no? Ahora mismo, pero de aquella dije, oye, Ujú. de perder
un poco más a perder un poco menos de dignidad, prefiero perderla mirando el móvil que comiéndome más meses de incertidumbre, de no sé hacia dónde va mi vida, no entiendo nada con este chico, era un sin vivir. Entonces, claro, yo ahí ya me enteré de todo lo que había pasado, intenté romper la relación y al cabo del verano, o sea, cuando pasó el verano me di cuenta de que no podía. Es que Yo no pude romper esa relación un poco en ese momento. en resumen, es como el bombero que te prende fuego a la casa. Sí, exacto. O sea, no sé, que me parece muy, muy, muy heavy. Em, y a día de hoy, ¿cómo estás? Respecto a, bueno, en general, ya estás hablando contigo un poco antes del podcast y bueno, me has estado contando sobre tu vida, pero ahora un poco más en este asunto. Pues, bueno, esta situación, después de que yo no consiguiese salir de ahí, se alargó durante más tiempo y empeoró. Empeoró mucho, acabó con mi salud mental, Ujú. absolutamente. Pues eso, acabé con ansiolíticos, con una depresión bastante grande. Hasta dejé de ir al psicólogo porque el hecho de contar lo que me estaba pasando en mi vida me hacía meterme en la realidad, en una realidad que yo no quería ver. Es decir, yo me quería aislar de toda visión que me dijera que no podía, que no debía estar con esa persona, porque sentía que no tenía más pilares donde agarrarme. Sentía que no, que se me había caído todo y que yo sola no podía y que no iba a poder. Y me lo había creído totalmente. Entonces, cuando esto finalmente, un año y medio después de esa primera ruptura, acabó rompiéndose definitivamente, yo me hundí hasta un punto, vamos, insospechado. Ujú. Es verdad que de cara a la galería siempre he sido una persona que he mantenido las formas y más o menos la coherencia, pero bueno, me tiré mis meses teniendo taquicardias, sin dormir, empecé otra vez a ir a terapia. Ujú. A día de hoy sigo en terapia después de prácticamente un año desde esta última ruptura. No mantengo contacto con esta persona. Ujú. Tenemos una cosa en común, que es un perro, un perrito que vive con él. Bueno, no concretamente con él, pero sí donde vive su familia. Ujú. Y, y el contacto es estrictamente para hablar de ese perro y ya está. No me gustaría haber podido querer a esta persona, es algo que he ido viendo a lo largo de todo el proceso de duelo y de superación. Me gustaría mucho poder seguir queriéndole de otra manera, poder seguir mmm, teniéndole en mi vida, conservándole de otra forma, aunque a lo mejor no fuese un amigo cercano, que simplemente fuese un conocido al que le guardo cariño, al que le guardo respeto y con el que comparto buenos recuerdos de vida. Con esta persona también tengo buenos recuerdos de vida, a pesar de que a lo mejor para él no fuesen así, para mí sí lo son, y he aprendido a Ujú. aceptarlos como tal. Yo no, Eso es precioso. no puedo olvidar lo que yo sentí, porque eso es lo que valida que yo me quedase en esa relación, en cierto modo, que yo Ujú. sentía. Y, y a día de hoy estoy bien, es decir, cuido mucho de mí misma, estoy trabajando y me siento súper estable en ese trabajo, Qué bien. todo con mi familia está mucho más colocado, me siento segura, no, siento que no dependo de nadie, de nada para estar bien, para ser feliz. Entonces, bueno, ahora estoy bien, pero bueno, es un proceso largo y se puede, sobre todo cuando pides ayuda. Es muy Pero hay que importante. pedir ayuda y hay que ser muy respetuoso con el momento de te tienes que permitir hundirte. Muchas veces la gente es como, es que si pasa esto, es que si me alejo, es que me voy a hundir. Y todo el mundo dice, no te hundas. Y yo no quiero animar a la gente a que entre en depresión, pero quiero animar a la gente con que se relaje con la tristeza, que se relaje con la decepción y que la deje pasar. Que hay que saber que la tristeza y la decepción son tan válidas y tan necesarias como la alegría. Y tienen, igual que vienen, también se van. Igual que la alegría también se va. Por mucho que yo ahora mismo esté muy arriba, muy alegre, muy feliz, sé que va a haber momentos más adelante en los que esté abajo por un motivo u otro. Entonces, aceptar también eso que también está dentro de ti. Es la única forma de que pase.
hay una frase de Fito y Fitipaldis que, bueno, me viene ahora a la cabeza con esto que mencionas. En una canción dice, esa telaraña que cuelga en mi habitación no la quito, no hace nada, solo ocupa su rincón. Al final es como una metáfora de la telaraña haciendo un poco la función de lo oscuro, de lo triste. Pero que al final es un poco eso, y me llama mucho la atención que en todas las distintas charlas que hemos hecho hasta ahora, que bueno, tampoco que sean muchas, que esta es la cuarta, pero bueno, ha salido a la luz eso, que las emociones negativas, bueno, negativas, desagradables, llamémoslas, porque no son negativas, tienen esa connotación, pero no. Hay una tendencia muy grande a ocultarlas, a enmascararlas, y jolín, al final es que es necesario exteriorizar esas emociones, es necesario vivirlas. Al final todo esto va de una montaña rusa, ¿no? Como dicen, tiene subidas, bajadas, pero es que va así. Sí, yo he leído también algún que otro libro de emociones y me parece muy bonito cuando, no sé si es Silvia Congost, me parece, si no es otra autora, que dice, hay que aprender a abrazar la tristeza, ¿no? Sí, Hay que coger la tristeza como si fuera parte de ti, parte de tu niño interior, y hay que abrazarla, me porque parece. te está ayudando a entender cómo es el amor. Es decir, te está ayudando a entender cómo es la pérdida, le está dando sentido, le está dando valor a lo que has vivido. Si tú no sintieses tristeza, si no sintieses el valor de la pérdida, tampoco podrías darle valor a la parte buena, porque no pierdes nada, ¿no? Entonces, eso también te recuerda a dónde quieres llegar después. Es decir, la tristeza para mí es como la demostración de que te falta amor, de algún tipo, la carencia de amor. Entonces, ¿por qué sientes eso? Porque lo has perdido. Y lo estás sintiendo precisamente para volver a ganarlo. Es decir, eso aparece ahí para que tú empieces a activar el proceso de conseguir amor. No necesariamente de otra pareja, que no se me malentienda. Ujú. Pero sí necesitas amor de tus amigos, necesitas amor de tu familia y necesitas amor de ti mismo. Mucho amor de ti mismo. Cuando vas consiguiendo todo ese amor, por lo que sea, la tristeza se va. Poco a poco, pero se va. Se va porque ya no es necesaria, porque has vuelto a recuperar amor. Amor. Hablando Es que es de... verdad. Comentando el otro día con un... Bueno, voy a decir amigo o amiga, porque no sé si esa persona quiere que se hable de... que se sepa siquiera qué es ella. Hablando con esa persona me comentó, bueno, que ella también había sufrido, ella o él, vaya, bueno, da igual, había sufrido un episodio de abusos también, una violación. Y ella me comentó que con esto no se supera, pero se aprende a vivir con ello. Te quería preguntar, ¿tú piensas igual, coincides, discrepas? Pues no te lo sé decir O sea, concretamente. son casos muy Es decir, distintos. una pregunta que me resulta muy difícil de responder. Eh, yo sé Sí. que cualquier falta de respeto a la dignidad personal, no me quiero meter en medidas, la verdad, físicas, Ujú. pero todo aquello que te toque la dignidad personal te deja tocado, te deja muy tocado. Y es verdad que sin saber por qué, en un futuro, después, acabas teniendo reacciones espontáneas muy viscerales, muy hardcore, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ante lo que tu mente interpreta que es una posible amenaza de que te vuelva algo a quitar esa dignidad. Eso doy por hecho que pasa, no sé si se quita o no se quita, sé que se puede moderar, sé que con ayuda, sé que con comunicación, en el caso de esta chica, en el caso mío y de todo el mundo que haya sufrido este tipo de cosas, con comunicación constante, con encontrar una persona que lo entienda y esté dispuesta a empatizar contigo en esos momentos Ujú. y acercarse pues lo más posible a lo mejor a lo que puedes estar pasando. Y ahí no sé si desaparece del todo, probablemente no, a lo mejor no desaparece, a lo mejor en algunos casos sí, pero sí que disminuye la reacción de alerta, disminuye la reacción visceral, se puede gestionar un poco mejor. A lo mejor el recuerdo viene, pero no tienes el ataque de pánico, no tienes el ataque de ansiedad. Sí viene un recuerdo desagradable que es como cuidado, pero es como prevención.
¿no? Es despierta, a ver si A ver te qué va a pasa. pasar. Te quería preguntar, no sé si tienes el recuerdo del momento en el que estás siendo tú consciente, por así decirlo, de tu situación, o a lo mejor sin serlo. Esto, bueno, ahora se me acaba de ocurrir otra posible situación, pero llega un momento en el que tú piensas, vale, de aquí no puedo salir sola, entonces decides, ¿cómo es? ¿Decides pedir ayuda o hablando con gente comentando situaciones te hacen ver que eso no es una situación normal, no es una situación sana? Pues depende un poco de cómo estés tú interiormente, me parece. Yo hubo 2 momentos en los que me di cuenta que tenía que salir de ahí. Ujú. Uno, el primero, me di cuenta de que tenía que pedir ayuda y ahí considero que estaba mucho mejor, porque cuando te consideras capaz de pedir ayuda es porque te consideras capaz de salir de ahí, ¿vale? Aunque luego tengas otra recaída o tal, digamos que partes de un punto. El segundo momento, yo fue una pérdida absoluta de las ganas de vivir. O sea, yo era como decir, literalmente era o salgo de esta relación o mi vida se acaba. O sea, yo sentía que me moría. Wow. Sentía que me moría y ya no es simplemente conscientemente. O sea, yo sentía en el día a día despierta que me iba a dar un infarto. O sea, yo me iba a trabajar y estaba con taquicardias. Estaba con una ansiedad permanente y muy prolongada en el tiempo que no me dejaba dormir. Yo dependía de pastillas simplemente para mantener una mañana de 4 horas de trabajo. Y de otra Wow. pastilla, otras 2 pastillas para mantener las 5 horas de la tarde y aparentar ser una persona normal, que más o menos está llevando su rutina de forma normal, porque luego encima, si trabajas de cara al público, o tú y yo, que trabajamos con pacientes, Ujú. trabajas todo el día con el dolor, trabajas con problemas, no puedes ir tú con problemas, ¿no? Eres como la Mm. responsable de no quitárselos, pero sí aliviarlos de los demás. Sí. Entonces, para mí era una carga con la que no podía en el día a día. Yo decía, es que o alguien me quita esto de encima, que yo ni siquiera me lo sé quitar, o voy a morir. En cualquier momento voy a morir. Wow. Y Que por las noches, cuando me despertaba con taquicardias y ataques de pánico, mi sensación era de que me estaba muriendo cada llevo, día. sinceramente, desde que ha empezado el podcast midiendo un poco si decir esto, pero mira, lo voy a soltar. Hay mucha gente luego que hace los típicos comentarios de, jo, pero si eso no es nada, ¿sabes? Como que quitan mucha importancia a todo lo que cualquier problema de salud mental puede conllevar en tu día a día, independientemente, pues eso, por supuesto, todos los episodios que comentabas, pero es aparte de todo lo que te conlleva eso a nivel cabeza, todas las somatizaciones corporales que tú comentas, las taquicardias, esos episodios. Jolín, es que creo que si a día de hoy todavía es necesario explicar a la gente la importancia que eso tiene y los problemas de salud que eso puede ocasionar, es decirle, mira chico, quítate el podcast, coge un libro y cuando tengas dos dedos de frente, pues vuelves a intentar debatir o... Pero bueno. Eh, bueno, te quería preguntar ahora, bueno, no es una pregunta, te quería pedir, por favor, imagínate, te quería poner en la situación que esto lo está escuchando una persona que está o en una situación parecida, que estás siendo consciente, que está en ese, llamémoslo limbo, en el que estás empezando como a darte cuenta de que, oye, aquí no es, tengo que huir, o oye, sé que aquí no es 100%, pero no sé por dónde salir, no sé por dónde pedir ayuda. Y quería, por favor, si puedes, de alguna manera, de hablarle a esa persona y decirle, oye, mira, esto es para ti y, y aquí estoy. Sí, bueno, yo lo primero que recomendaría, sé que esto no está al alcance de todo el mundo, ni mucho menos, es muy difícil acudir a día de hoy a ayuda psicológica continuada, Ujú. porque normalmente este tipo de procesos no es que se acaben en 2 sesiones, es decir, tienes que interiorizar mucho lo que ha pasado primero, intentar entenderte, perdonarte, porque yo todavía sigo perdonándome, es decir, Ujú. esto es lo que más largo se me está haciendo, es el perdonarme a mí misma, el haberme dejado pasar por eso. Eh, y luego, pues ir
transitando, ir tragando todas esas faltas de respeto que creo que se obvian para poder seguir dejando vivir esa relación, ¿no? Pero que hay que condenar en algún momento. Es decir, hay que coger lo que ha pasado, ir desmenuzándolo poco a poco y gestionándolo. Normalmente conlleva pasar por dolor, pasar por un proceso de sentir traición, de sentir desprecio, sentir culpa, sentir ira, pero todo esto cuando estás de la mano de una persona que está ahí para ti, que te ayuda, que te escucha y que te hace entender, son emociones que es como, voy a tirarme un poco a las flores aquí a mi profesión, ¿no? Como cuando vas al fisio, es un dolor que liberas y que deseas, que es como me duele, pero por favor suéltame un poco más, hazme un poquito de más daño, porque luego me quedo muy relajado y sé que ya no me va a doler más. Pues es exactamente lo mismo, más o menos, ¿no? Entonces recomendaría lo primero intentar entrar a terapia. Si no, otra cosa que a mí me ayudó mucho cuando no iba en los momentos en los que no iba a terapia, a lo mejor en mi vida o tal, ha sido hacer registros de pensamiento, emoción, conducta, ¿vale? Es decir, normalmente no nos paramos a analizar ese proceso en el que te viene un pensamiento, lo que sea, me ha tratado mal o yo qué sé, o yo le he tratado mal, que también pasa en estas relaciones, normalmente es bilateral, no es que solo vaya el maltrato del chico a la chica, porque las chicas evidentemente también sabemos defendernos, ¿no? Y cuando nos queremos defender muchas veces acabamos haciendo daño igual que ellos, ¿vale? Aunque no seamos el origen del problema, también lo podemos retroalimentar. Entonces, cuando a ti te viene cualquier tipo de pensamiento, eso lo guía eso le sigue una emoción. Ahí es donde normalmente no nos paramos a mirar. Nos saltamos como ese análisis y pasamos directamente a la conducta, es decir, a la reacción. ¿Qué pienso? Que me han traicionado. O ¿qué pienso? Que me está engañando con la recepcionista o lo que sea, ¿no? Que está tonteando con ella ahora mismo. ¿Qué voy a hacer? Te voy a insultar por WhatsApp, te voy a bloquear, te voy a tal. Pero no nos paramos a analizar cómo me estoy sintiendo, ¿no? No me estoy sintiendo querida, no me estoy sintiendo tal. Cuando tú vas escribiendo todo eso, te vas haciendo mucho más consciente de cuáles son tus carencias y de dónde vienen. Y es mucho más fácil, con tranquilidad, decirle a la otra persona, yo contigo no estoy segura porque tú me estás manipulando. Yo contigo no estoy segura porque tengo todas estas mentiras acumuladas aquí y escritas, que evidentemente si leo yo o lee cualquier persona que pase por la calle, me van a decir cómo vas a estar segura. Si es como si te dicen, ¿estás segura con un arma en la frente? No, claro. Lógico. Normalmente una manipulación narcisista y machista es una metáfora de eso. Es intentar hacerte segura con una pistola en la frente. Y que te creas que puedes estar segura con una pistola en la frente siempre y cuando a él no le dé la gana de disparar el gatillo. Entonces, los autorregistros a mí me ayudaron mucho. El escribir y el compartir. Me ha parecido la hostia esa metáfora, sinceramente. O sea, wow. Súper visual, de verdad. Uf. Bueno, Luciano, no te quiero tampoco robar mucho más tiempo, que con la tontería llevamos casi una hora charlando, o sea que tampoco te quiero aquí yo robar. Simplemente te quería decirte un par de cositas. La primera de todas, esto más que a ti, de cara a la audiencia. Hemos tratado el tema de una manera mucho más, aunque sí que un poco orientándolo a tu historia, pero de una manera mucho más impersonal, porque, bueno, al final, por desgracia, hay muchísimas entrevistas, distintas situaciones, contando de una manera más personal, contando pues situaciones concretas, etcétera. Pero no creemos ni que fuera el momento. Además, lo que te quería dar las gracias a ti en particular porque me ha parecido un enfoque muy interesante, un enfoque distinto, un enfoque general, que es muy difícil porque estas situaciones, como hemos comentado, son muy concretas. A pesar de que son muy abundantes, son muy concretas. Entonces te quería dar las gracias porque, jolín, pienso que ha sido una charla muy interesante en la que has dicho cosas muy importantes y que mucha gente va a poder aplicarse. Pues gracias a ti, la verdad, por hacerlo ver en cierto sentido, por compartir, no sé, las vivencias de
una persona más, ¿no? Pero que al final creo que son cosas que toda aquella persona que lo oiga, obviamente no con mi situación, pero sí con una muy similar, porque son cosas que están tan generalizadas, por desgracia, en el día a Mm. día. Este tipo de comportamientos, este tipo de faltas de respeto, de abusos, Y además, que es que todo el mundo se va a sentir identificado, me parece, por desgracia. totalmente, o sea, esa ha sido de hecho una de las razones por las que he hecho este podcast, porque me parece que a día de hoy está tan generalizada esta situación y lo que hemos comentado, que tiene cantidad de implicaciones a nivel salud mental, que, jolín, teniendo un podcast de salud mental, teníamos que darle hueco. Y, jolín, un placer que hayas venido a dar voz a este hueco, que seguro más adelante, porque al final en algún aspecto nos repetiremos, pero vendrá más gente a darle voz y decirte otra vez que si quieres alguna otra vez venir a hablar, estás más que invitada. No sé si te queda alguna cosa pendiente en el tintero que quieras comentar o... Nada, darte las gracias por haberme invitado y nada, pues será un placer si vuelvo a hablar contigo de lo que sea. Ya lo sabes. Para mí, encantada. Bueno, pues... bueno, voy a Por hacer... mí, encantada. Se me olvidaba y, oye, me parece también interesante preguntártelo a ti, aunque, bueno, hasta ahora todo el mundo que, como todos los que han venido eran profesionales de la salud mental, les hacía una pregunta al final, en tuyo no es el caso, pero bueno, también me parece interesante tu punto de vista. Quería preguntarte por un deseo, una utopía, sobre la salud mental de aquí al futuro. Un deseo sobre la salud mental de aquí al futuro. Por ejemplo, Vale. lo que más se ha comentado es que sea más accesible y esas cosas. Pues mm, mm, mm. No cuento con que vaya a poder ser más accesible como profesional de la salud, la verdad, Ujú. en este país al menos. La verdad no tengo mucha esperanza aquí, al menos a corto plazo. Pero sí, sí me gustaría que fuese algo que se divulgase más, tal y como lo estás haciendo ahora. Me parece que la gran ventaja barra enfermedad de hoy en día son las redes sociales y me gustaría mucho que todo el mundo pudiese hablar de todo esto como si hablase del fin de semana que ha ido a pasar esquiando, Sí, me parece, además ¿no? que sí, Poder joder. compartir y al final me parece que la solución de muchas cosas que están en la sociedad también la tiene que poner la sociedad, no solamente los profesionales que se dedican a ello, sino cada uno hablando y debatiendo sobre la ética, ¿no? Un Tema poquito. controversial la ética. Ujú. Yo no sé cómo lo hacemos, pero al final por H o por B siempre acaban saliendo y cayéndole alguna puya a las redes sociales en cada episodio. Es Es que increíble. Voy a parecer un boomer aquí, pero bueno. arma de doble filo. Lo dicho, Lucía, no te, de verdad, no te voy a robar mucho más tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, todo un placer. Y bueno, voy a cortar por aquí el programa si te parece. Me despido de ti en Perfecto. condiciones como se merece. Y a la gente que nos ha escuchado, de verdad, muchísimas gracias. Y lo dicho, nos vemos cuando suba el próximo programa, que no sé cuándo será, pero no sé si en una semana, en Venga. 2, en 3, no sé. Pero aquí nos vemos, por aquí seguimos, ¿vale? Un besito muy grande Muy a bien. todos. Chao.